Nosotros vamos a hablar de las recomendaciones de manejo de la depresión en atención primaria. Los nombres de los integrantes del grupo son Camila Silva, David Silva, Daniela Solís, Angie Trejo y Anaí Villacres. Primero, recomendaciones de cribado. 1. Debe efectuarse en grupos de alto riesgo, por ejemplo, en pacientes con antecedentes de depresión. 2. Debe usarse al menos 2 preguntas acerca del estado de ánimo y el interés. 3. Los cuestionarios deben efectuarse en los grupos de alto riesgo debido a su bajo valor predictivo positivo. Ahora, las recomendaciones en la entrevista. 1. Se debe realizar una anamnesis de los síntomas y el curso longitudinal de la enfermedad. 2. Se debe caracterizar por la empatía y el ambiente tranquilo y relajado, para poder brindar soporte emocional y apoyo no moralizante al paciente. 3. Se debe usar el lenguaje ordinario sin jergas. 4. En lo posible debe proporcionarse material escrito en el idioma del paciente. 5. Se debe tener un nivel demostrable alto de habilidades de entrevista para poder llegar a un diagnóstico y manejo posterior de la depresión. Y 6. Se debe asegurar mantener la competencia en la valoración y manejo del riesgo. En las recomendaciones de diagnóstico, aquí el médico debe tener presente las potenciales causas que está causando la depresión. También debe considerar las características tanto psicológicas, sociales, culturales y físicas del paciente y la calidad de sus relaciones interpersonales. En los ancianos se debe evaluar su estado físico, condiciones de vida y su aislamiento social. Antes de poder decidir el tratamiento que se le va a brindar al paciente deprimido, se debe tener en cuenta los antecedentes familiares y personales. El médico debe preguntar directamente a los pacientes por las ideas o intentos de suicidio. El médico debe aconsejar al paciente y a su cuidador que estén vigilantes a los cambios de su estado de ánimo del paciente. El médico debe evaluar si los pacientes con ideas de suicidio tienen un apoyo social adecuado y conocen los recursos de ayuda. El diagnóstico descriptivo de la depresión se basa por completo en los signos, síntomas y antecedentes personales del paciente. En las recomendaciones para el diagnóstico diferencial, primero no debemos confundir los trastornos depresivos con el estado de ánimo deprimido o triste. Una depresión clínica o un trastorno de estado de ánimo es un síndrome que no es una reacción normal a las dificultades de la vida. Se debe definir las causas potenciales conocidas del síndrome depresivo. En los trastornos bipolares, estos son procesos recurrentes, episódicos, que son caracterizados por una historia de al menos un episodio maníaco o hipomaníaco. Un elemento esencial en el diagnóstico diferencial de los trastornos depresivos es la reevaluación clínica continuada. Ahora les voy a hablar acerca de las recomendaciones generales para el tratamiento de la depresión en atención primaria. Primero se debe realizar una evaluación totalmente concienzuda del paciente. También el profesional de salud debe determinar el entorno del paciente y en función a eso debe proponer un tratamiento. Van a tener varias opciones terapéuticas como son medicamentos, varios enfoques psicoterapéuticos, la terapia electroconvulsiva y otras modalidades de tratamiento, por ejemplo la terapia con luz. Todas estas pueden utilizarse solas o en combinación. Se deben tomar en cuenta también varios componentes específicos de la atención psiquiátrica, como una realización de una evaluación diagnóstica, una evaluación de la seguridad del paciente y de quienes lo rodean, también la determinación del emplazamiento del tratamiento, el establecimiento y mantenimiento de una alianza terapéutica,
Se debe tomar en cuenta la monitorización de la seguridad y del estado psicopatológico, además de proporcionar información a los pacientes y a sus familias. Se debe fomentar también que aquellos que sigan correctamente el tratamiento y poder trabajar con ellos para afrontar los primeros signos de recaída. Las recomendaciones para el tratamiento en la fase aguda del trastorno depresivo mayor. En la fase inicial, el médico puede elegir entre diversas modalidades de tratamiento inicial, como es la farmacoterapia, la psicoterapia o la combinación de medicaciones más psicoterapia. También se debe tener en cuenta la preferencia del paciente acerca de los enfoques psicoterapéuticos para llegar a tomar alguna decisión. Algunas de las características clínicas también pueden sugerir el uso de intervenciones psicoterapéuticas. La selección inicial de una medicación antidepresiva se basará en los efectos secundarios previstos y en la tolerabilidad de estos, en las preferencias también del paciente, en la cantidad y calidad de los datos clínicos de los que se dispone y en su coste. Además, los pacientes que han empezado a tomar una medicación antidepresiva también requieren monitorización precisa para evaluar su respuesta a la farmacoterapia. Si no se observa una mejoría moderada después de unas 6 a 8 semanas de farmacoterapia, se debería evaluar de nuevo el régimen de tratamiento. Es esencial que se tenga el contacto suficiente con el paciente y la información relevante para guiar las disposiciones del tratamiento. Recomendaciones para el tratamiento en la fase de continuación del trastorno depresivo mayor. Durante las 16 a 20 semanas que siguen en la remisión, los pacientes que han recibido tratamiento con antidepresivos en la fase aguda deben seguir un mantenimiento con los fármacos para evitar la recaída. En general, la dosis usada en la fase aguda es la que se utiliza también en la fase de continuación. Aunque se ha estudiado menos el uso de psicoterapias en la fase de continuación para evitar la recaída, existe una evidencia creciente que apoya el uso de la psicoterapia efectiva específica durante la fase de continuación. Las recomendaciones para el tratamiento en la fase de mantenimiento del transporte depresivo mayor, tenemos que tras la fase de continuación debe considerarse la posibilidad de iniciar el tratamiento en la fase de mantenimiento para evitar las recidivas del trastorno depresivo mayor. En el tratamiento de continuación debe considerarse los siguientes factores: el riesgo de recidiva, que son los números de episodios previos, la presencia de enfermedades comórbidas y los síntomas residuales. También la gravedad de los episodios, que son las ideas suicidas, las características psicóticas y del deterioro funcional grave. También los efectos secundarios experimentados con el tratamiento continuado y preferencias del paciente. La decisión de interrumpir un tratamiento activo debería basarse en los mismos factores considerados para decidir iniciar el tratamiento del mantenimiento, incluidas las posibilidades de recaída, frecuencia y gravedad de los episodios anteriores, la persistencia de síntomas distímicos tras la recuperación, la presencia de trastornos comórbidos y las preferencias del paciente. Recomendaciones para la derivación de servicios especializados. Primero, se debe derivar los pacientes con trastorno depresivo mayor y con síntomas de deterioro funcional muy grave. Como ejemplo, riesgo autolítico, síntomas psicóticos o catatonia. Para valoración de ingresos psiquiátricos, si es necesario el aprendizaje judicial, si hay presencia de síndrome confusional añadido, si hay patología orgánica grave, si hubiera dificultades en el diagnóstico o diagnóstico diferencial. En cambio, en la depresión bipolar tiene que haber depresión resistente, al no ceder tras tomar antidepresivos consecutivos durante 6 a 8 semanas cada fármaco. La depresión recurrente con recaídos de episodios frecuentes es cuando hay como comorbilidad psiquiátrica, como por ejemplo psicosis, abuso de sustancias o trastornos de la personalidad. Cuando hay alguna distimia complicada su evolución, cuando hay la necesidad urgente de respuesta, como por ejemplo los pacientes que tienen ideas suicidas o rechazan el alimento y presentan riesgo de desnutrición, o cuando hay la necesidad de intervenciones psicoterapéuticas formales y estructuradas, como la terapia interpersonal o técnicas cognitivo-conductuales.
También en depresiones de niños y adolescentes y mujeres embarazadas, así como los casos depende del caso de cada paciente. Ahora es la síntesis de recomendaciones de tratamiento de depresión y atención primaria. Se dice que los componentes específicos de la atención psiquiátrica que hay que ofrecer a todos los pacientes y en formas de fases de la enfermedad incluyen la realización de evaluación diagnóstica, la evaluación de la seguridad del paciente, de quienes le rodean y del nivel de deterioro funcional, la determinación y el aplazamiento del tratamiento, el establecimiento y mantenimiento de una alianza terapéutica, la monitorización de la seguridad y el estado psicopatológico. También proporcionar información a los pacientes y a su familia, fomentar al paciente que siga correctamente el tratamiento y trabajar con los pacientes para afrontar los primeros signos de recaída. La sesión inicial de la medicación antidepresiva se basará también en gran cantidad de efectos secundarios previstos en la seguridad o tolerabilidad de estos efectos secundarios para cada paciente concreto, en las preferencias del paciente y la cantidad y la calidad de los datos clínicos lo que se dispone y en su coste. La terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal son enfoques psicoterapéuticos que tienen documentada una mayor eficacia en las publicaciones sobre el tratamiento específico del trastorno del depresivo, mayor. En la prolongación o finalización del tratamiento del mantenimiento se consideran los siguientes factores de riesgo de recidiva: el número de episodios previos, presencia de enfermedades comórbidas y síntomas residuales entre episodios. También la gravedad de los episodios, como ya habíamos mencionado, ideas suicidas, características psicóticas y el deterioro funcional grave, efectos secundarios y preferencias del paciente. Por último, los datos expuestos que se han obtenido de varias guías de la práctica clínica citadas en el aparato de la bibliografía avanzada científicamente y consensuadas. Se han expuesto las recomendaciones de máxima evidencia científica con fiabilidad clínica sustancial, a excepción de la tabla de antidepresivos que presenta fiabilidad clínica moderada. Y eso, Doc, muchas gracias. Eso es todo.